Buenos días, familia Tierra Nueva, bienvenidos a esta transmisión. Quiero dar la bienvenida a todas las personas que se conectan a través de YouTube, Facebook y nuestras redes sociales. Antes de empezar esto, leía los mensajes y yo quiero que ahí donde usted está o si tiene a alguien al lado, aproveche y le diga, te amo con todo mi corazón y también anhelo abrazarte. Yo creo que hago parte de los sentimentales que mencionan que nos hace falta el abrazo de la iglesia y me hace falta muchísimo, muchísimo. Yo también los extraño muchísimo. Quiero darle la bienvenida especialmente también a las personas que no pertenecen a nuestra iglesia y que hoy se están conectando a esta transmisión, que seguramente en este camino iban a ir a nuestra iglesia y no alcanzaron a ir porque se nos vino todo este remesón del coronavirus. Entonces quiero darte la bienvenida, decirte esta es tu tierra. Mi nombre es Germán Rodríguez y tengo el privilegio de pastorear esta hermosa congregación que Dios nos ha regalado el don de pastorear, ¿vale? Quiero que demos inicio con una oración y darle gracias a Dios por todo lo que está haciendo en esta temporada para con sus hijos y para con su iglesia. Amén. Entonces póngase en disposición ahí en casa, cómodamente, en su sofá, en su sala, en su cuarto, si está en el cuarto. Pero ponga una disposición hoy para recibir a este Jesús que hoy quiere hablarnos al oído. Amén. Padre, yo quiero darte gracias, Dios de los cielos, Señor, por esta mañana preciosa. La bendecimos en el nombre de Jesús. Bendecimos nuestras familias, cubrimos a nuestros hijos, nuestras esposas. Y creemos, Padre precioso, Dios, que tú guardas nuestra vida. Yo oro ahora, Padre amado, por aquellas personas que están solitas en casa, Dios, viendo esta transmisión. Yo te bendigo en el nombre de Jesús. Y yo creo que, papá, ahí donde estás, va a hacer que sientas un abrazo enorme y te recuerda que no estás solo y nunca lo vas a estar. Te bendigo en el nombre de Jesús. Gracias, Padre precioso. Creo, amado Rey, que vale la pena alabarte, adorarte, Señor, porque solo en ti, Dios, haya descanso en nuestra alma. De ti viene la salvación. Solo Él es mi roca y mi salvación. Él es mi protector. Jamás habré de caer, dice el salmista. Bueno, iglesia, buenos días de nuevo. Un saludo a todas las personas que ya se están conectando en YouTube, en Facebook. Y quiero darle gracias a Dios por la oportunidad de estas herramientas que, si bien es cierto, en el camino hemos tenido que aprender muchas cosas. Hoy Dios nos da el privilegio de poder tenerla para vernos y acercarnos como cuerpo de Cristo un poco más. Amén. Pero sin más preámbulos, yo quiero pasar a lo que vinimos, que es a la palabra de Dios. Hoy creo que el Señor tiene una palabra muy especial para esta iglesia, para la iglesia que decidió en este aislamiento no aislarse, sino entrar al hogar, dulce hogar. Y yo sé que a veces, por estos días, por reportes de ciudades circunvecinas, no de Cali ni de Tierra Nueva, seguramente en otros países, el hogar no ha sido tan dulce. Sin embargo, creo que el Espíritu Santo nos ha venido enseñando y quiero ahí resumir estas dos prédicas. Si usted no ha estado en las otras transmisiones, en nuestra página web o en nuestras redes sociales, en cualquiera de ellas puede encontrar las prédicas anteriores y ponerse un poco al día de esta parte. Pero yo quiero resumírselo en esto. Hace 8 días hablamos del corazón del altar, de qué era lo que verdaderamente había ahí adentro, y que tener el corazón del altar claro es entender que el cielo gobierna nuestro altar. El cielo gobierna nuestra relación íntima con Dios y relaciona y sostiene, sustenta la soberanía de Dios en nuestra familia. Amén. Y si el cielo gobierna, habrá intimidad, ¿sí? Si es el rey el que está ahí, va a haber intimidad, ¿sí? Vamos ahí aclarando. Si hay intimidad, entonces trae consigo algo muy importante a nuestro corazón, sensibilidad espiritual, para discernir estos tiempos, para entender como familia qué es lo que debemos hacer. Pero si hay sensibilidad espiritual, hay arrepentimiento. Y si hay arrepentimiento, hay confesión. Y si hay confesión, hay nuevos hábitos, hay justicia de Dios en mi casa, ¿ya? Y por ende hay purificación en todas las áreas de nuestra vida, como lo dice la misión de nuestra iglesia, en el área espiritual, relacional, física, profesional y ministerial. Entonces, con ese resumen en mente, yo quiero que usted vea un video que algunos pueden haber visto en alguna otra predicación, pero creo que hay fragmentos de la historia de la humanidad que marcan algunas cosas en nuestra vida.
Y este en particular creo que marca algo muy interesante en el contexto de lo que bíblicamente el Señor nos quiere mostrar y hablar el día de hoy. Quiero que vean este video y lo disfruten en casa. La misión que van a llevar a cabo es extremadamente arriesgada. Vean al compañero de al lado. Es posible que en las siguientes 6 semanas, ustedes o él mueran allá. Los hombres valientes que decidan aceptar esto, un paso al frente. Despega un B-25 por una pista de 1,5 kilómetros, yo voy a entrenarlos para que despeguen en 142 metros. Porque a los 143 metros, adiós. Una vez que despeguen, lo volarán como un caza a 10 metros del suelo. Quiero presentarles al teniente Jack Richards de Aviación Naval. Nos ayudará a bajar de peso a estas gordas. ¡Quita eso de ahí! ¿Ves la mirilla de bombas? ¡Que desaparezca! Coronel, está loco. ¡Pesa mucho! Escúchalo. Está muy gorda y la quiero delgada. Potencia al máximo. ¡Despegue, despegue, arriba! ¿Qué rayos? ¡Diablos! Insisten en sobrepasar esa línea. Tal vez la misión sea mala idea. No, están pesados. Hay que ser más drásticos con los aviones. El blindaje tiene que quitarse. No estoy jugando. Quítalo como si fuera una falda. ¡Suelta el freno! ¡Despega, despega, despega, despega! Pon a todos los hombres en la línea, ahora. Les mostraré cómo hacerlo a esos niños. ¡Rápido! ¡Potencia máxima! Bueno, Dani, si él lo hizo. Esta es una escena de una película que habla de un hecho que ha sucedido en la vida real y es la batalla de Pearl Harbor, en donde el pueblo estadounidense es atacado por el pueblo japonés en medio de una de las guerras importantes que han habido en la humanidad. Pero no me quiero desgastar en el evento histórico, sino en algunos elementos importantes que tiene este video. Estos hombres, y tenga el versículo en mente, Mateo 10:9, dice, no lleven oro ni plata, ni cobre en el cinturón, ¿sí? Ni bolsa para el camino, ni 2 mudas de ropa, ni sandalias, ni bastón, ¿sí? Entonces, piensa en esto. Estos hombres van a hacer una misión y este avión en el que van a llevar la carga, ¿sí? Es un avión grande y pesado. Y me encanta una palabra que habla ahí de decisiones drásticas. Lo que Jesús le está diciendo a los discípulos acá, para enviarlos a la misión, para lo que viene después de este aislamiento, es que hay que tener decisiones drásticas en nuestra vida con algunas cosas que deben quedar atrás. Muchas de ellas parecieran importantes, ¿sí? Porque si usted lo ve a la luz, usted dice, pero ¿qué tiene de malo llevar unas sandalias? ¿Qué tiene de malo llevar una muda de ropa adicional? Eso es prevención, ¿sí? Pero Jesús, en el sentido absoluto de la palabra, le está diciendo a sus discípulos, venga, vamos a ir a un nuevo viaje. Por eso en este video lo que se refleja es que hay momentos de la guerra donde usted tiene que parar y donde usted tiene que empezar a sacar cosas. Y si usted en este aislamiento no ha empezado a sacar cosas, primero de su casa, aprovechando el tiempo, y segundo, de su corazón, de su mente, ¿ya? La cosa va a pasar y no va a ganar la guerra, ¿sí? Quiero que me entienda esto, pero vamos de fondo al versículo clave. Y dice aquí la palabra, dice en Hebreos 12:1, mire lo que dice la palabra. Por lo tanto, ya que estamos rodeados de una enorme multitud de testigos de la vida de fe, quitémonos todo peso que nos impida correr. ¿Todo peso que qué? Que nos impida correr, ¿sí? Jesús lo está colocando en Mateo y
El apóstol Pedro se lo estaba afirmando a sus discípulos en Hebreos. Hay que quitarnos un peso. O sea, lo que tiene que pasar a partir de aquí en adelante, ¿ya? Porque lo pasado ya es historia. Lo que tiene que pasar de aquí en adelante es que nosotros tenemos que quitarnos lo que nos estorba. Y hay cosas físicas, materiales, pero especialmente emocionales y espirituales que nos han estado estorbando y que Dios necesita que nos las dejemos atrás. Cuando estudiaba esta parte de Mateo y decía, ¿cuál fue la intención de Jesús? Jesús conocía la intención del ser humano, de su tendencia natural a asegurarse las cosas. ¿Qué fue lo primero que hicieron las personas cuando dijeron nos vamos a cuarentena y nos vamos a aislar? Ir a comprar todo el supermercado completo, ¿cierto? A acumular, así no lo necesitara, ¿sí? Por eso es que hay unos que salen y quieren solucionar todo ya. Hay otros que los necesitamos para que nos enseñen pacientemente a ver todas las variables. Por eso nosotros no podemos juzgar a nuestras autoridades, porque siempre hay más variables en el camino. Se lo voy a poner el ejemplo, como papá. Como papá hay momentos donde su hijo me dice, pero papá, ¿por qué? Y usted ya le ha dado 100 razones. Pero hay otras razones que él como hijo no va a entender, pero que usted como padre sí ve. Y que usted dijo ¿qué? No. Y no es exacto, así como usted lo acaba de decir. Entonces, siempre hay más información. Jesús conocía esta información de los discípulos. Él sabía, ¿ya?, que la tendencia natural del hombre es asegurarse y acumular las cosas. ¿Para qué? Para su bienestar de todo. Ay, no vamos a guardar para llevarle al vecino. No, personal. Cuando usted ve, usted no ha visto todavía que la gente en el supermercado esté mercando. Bueno, algunos lo hacen, yo sé, ¿ya? Y ponen su mercadito al lado. Voy a mercar porque siempre que voy a mercar compro 2 mercados para 2 personas más que el Señor pone en mi corazón. Sí, pero no es esa la naturaleza del hombre. Y si no, pregúntese por qué empezamos a acumular papel higiénico. ¿Sí? ¿Ya? Entonces, Jesús conocía esa necesidad del hombre. Entonces, por eso después, ¿ya?, Pedro en Hebreos nos dice, quitémonos todo peso que nos impida correr, porque tenemos que estar sin estorbo. Para correr no podemos correr con nada que se nos estorbe, ¿sí? Tenemos que correr ligeros. Y resulta que lo que no tenían claro los discípulos era que a ese camino que Él los había enviado, el Padre Celestial proveería todo. Y yo quiero que usted tenga esto claro. Yo no sé cuál sea la situación, pero lo que viene, Él va a proveer todo lo que usted y yo necesitemos. Pastor, es que usted no sabe mi situación. Yo no la sé, pero Él sí. Él conoce cada centímetro, cada necesidad que usted tiene. Amén. Dice, especialmente el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar. Y corramos con perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto por delante. Porque hacia atrás no podemos avanzar, iglesia. Hacia atrás ya no podemos. Y me llama la atención que en el original, esta palabra que se usa como peso, ¿ya?, es la misma palabra que se usa para representar la mujer embarazada. El peso de la mujer embarazada. Cuando una mujer está embarazada, ahorita que nosotros acabamos de salir, en el mes 8 y medio, ya esa pancita está que no se puede mover. Y ese peso, ¿y usted cómo le dice a su esposita o a su embarazada, corra? Es muy difícil, ¿sí me entiende? ¿Por qué? Porque es un peso, ¿ya? Es un peso que cuando se quita, se aliviana la carga, ¿ya? De ese peso está hablando Dios, de qué es lo que te estorba. Pero en especial, recuerde, especialmente el pecado. ¿Qué es ese pecado? ¿Cuál es el pecado que hoy te está estorbando? ¿Ya? ¿De qué te tienes que desprender? La versión NBI, esta era la versión Nueva Traducción Viviente, dice desprendernos del lastre que nos estorba. Mire, este tiempo es una oportunidad para que usted se desprenda de ese lastre. Si es el de la falta de perdón, si es el del egoísmo, si es el de la avaricia. Dios permite esto, pero es muy difícil, ¿ya?, ver estadísticas, ver todo y creer, o por lo menos entender que muchos no van a cambiar después de esto. Pero usted y yo que estamos acá, que creemos en este Dios, sí lo tenemos que hacer. Tenemos que desprendernos de todo lastre que nos estorba.
¿ya? Y ahí tenemos un desafío. No solo de escoger entre lo bueno y lo malo, entre lo necesario y lo innecesario. Porque algo bueno puede ser innecesario para el cumplimiento de lo que Dios quiere en nuestra vida. Y eso que no era necesario, que parecía bueno, nos va a estorbar. ¿De qué se tiene que despojar usted? ¿De cuál es el lastre que tiene que dar ahí? ¿Cuáles son las medidas drásticas que usted debe tomar? Voy a ponerle ejemplos. ¿Cuáles son las medidas drásticas que usted tiene que tomar hoy con su presupuesto? Usted tiene que hacer altar familiar, junta familiar. Señor, yo te pido sabiduría, guíanos en esto. Y bueno, familia, vamos a sentarnos. Viene una época diferente, vamos a hacer ajustes. ¿Por qué? Porque ya no vamos a salir a comer igual, ya no vamos a gastar esto. Entonces, presupuesto. Porque una familia sin presupuesto pierde el puesto. Una familia sin presupuesto, ¿ya? No sabe para dónde va. Entonces la provisión que Dios va a entregar dice, pero ¿cómo entrego si ahí no hay un presupuesto? Si ellos no saben para dónde van. Y a veces Dios, como en su misericordia, empieza a entregar. Y resulta cuando usted se dio cuenta, no supo qué se hizo la platica. ¿Saben por qué? Por falta de presupuesto. Por falta de agenda. Porque el presupuesto y la agenda son importantes. Y yo hoy tengo que reconsiderar, como el avión que tengo que empezar a sacar de ahí. Que antes gastaba que no debo gastar hoy. Que antes hacía que no debo hacer hoy. Que antes no hacía que hoy ya estoy aprendiendo a hacer y ya hago. Mira, a mí me encantan los testimonios. No dejen de mandármelos y escribírmelos a la línea de la iglesia. Cuando las personas me dicen, mire pastor, pude construir un altar en mi casa y le doy gracias a Dios, estoy gozoso de esto. Yo no sé qué va a pasar después de esto, pero estoy alegre porque Dios me está permitiendo sentir su presencia en mi casa. Y si Él nos volvió al hogar, dulce hogar, es para que tomemos medidas. Y yo se lo quiero exponer, ¿ya?, a la luz del mismo texto que estamos hablando, Mateo 10, versículo 5. Voy a devolverme un poco ahí del texto inicial. Dice, Jesús envió a estos 12, y ahí yo siempre hago un paréntesis. Recuerde que entre esos 12 estaba Judas. Judas siempre tuvo la oportunidad de arrepentirse, ¿sí? Pero su corazón era malo. Pero Jesús siempre da oportunidad de que te arrepientas. Y eso tenlo muy en cuenta. Dice, Jesús envió a estos 12 con las siguientes instrucciones. Él nos envió con instrucciones. Salmo 139. El Señor nos diseñó desde el vientre de nuestra madre y ha escrito el plan de nuestra vida. ¿Sí? O sea, Él nos envió con una instrucción. Dice, no vayan entre los gentiles, ni entren en ningún pueblo de los samaritanos. Y cualquiera podría decir que esta es una instrucción clasista de Jesús. No, yo quiero decirle, esto no fue de clase, esto fue de enfoque, como el Señor nos lo dijo desde el mes de enero. Mire, yo lo invito a que si usted necesita recordar, yo sé que a veces uno va el domingo, apunta rápido, sale y pasa. Pero si usted se devuelve a ver la palabra que el Señor nos viene dando desde enero, el Señor ya nos había anunciado esto. Él ya nos había dicho que esto no era de una visión 2020 y que todo sería perfecto. Él nos dijo, no. Yo les estoy hablando de enfoque 2020, de agudeza visual. Él ya nos lo había advertido. Y esto es lo que le está diciendo a ellos. No que no predicaran, no que si se encontraban un gentil o un samaritano no le predicaran la palabra de Dios. Lo que le estaba diciendo es, ellos van a recibir del Señor. Y si se los encuentran, claro, van a escucharlos. Pero necesito especialmente que vayan más bien a las ovejas descarriadas del pueblo de Israel. Y yo te quiero hablar a ti que estabas descarriado, a ti que te habías ido, a ti que conociste un día y hoy estás apartado. A ti que hoy conoces, vas a la iglesia y tu corazón verdaderamente no está con Cristo. A ti que sigues caminando por religión, hoy Dios está enviando por ti, porque ese es el Dios que le gusta la uno que deja las 99 y va por una. Ese es el Jesús que está hablando en este momento. Dice, vayan más bien a las ovejas descarriadas. Este tiempo es para que las ovejas descarriadas vuelvan al redil del Señor. Vuelvan a aquel que los ama. Cada vez estas redes sociales llegan a más lugares y más personas están escuchando de Él. Y yo seguramente tendré el tiempo para discutir de tu ateísmo y de todo lo que estás viviendo. Pero Jesús hoy solo quiere abrazarte y decirte, vuelve a mí. Ese fue el encargo que Dios le entregó a los discípulos en ese momento, de que su pueblo regresara. Porque los que no lo conocen
ya buscando ese pueblo, iban a conocerlo por lo que estaban viendo en ellos. Dice el versículo 7, donde quiera que vayan, prediquen este mensaje, el reino de los cielos está cerca. Yo no quiero ser apocalíptico, yo sé que puede que este no sea el final, por todo lo que escatológicamente se mueve alrededor, ¿sí? Y valga la pena de poder hacer un buen estudio y entender mucho acerca de estos tiempos ahora, que usted tiene el tiempo. Pero lo que yo le estoy diciendo, lo que yo le quiero decir es que el reino de los cielos está cerca y más cerca de lo que tú has pensado. Hoy el Señor te lo colocó en casa, en tu hogar. Hoy cuando tú estás sentado aquí te estás diciendo, Señor, en serio, lo que pasa es que la misericordia que Dios ha mostrado es una misericordia que tiene como apellido la paciencia que no tenemos nosotros. La paciencia de esperar, la paciencia de dejar atrás lo que nos estorba, lo que no nos sirve. Esa es la paciencia que Dios tiene con nosotros. ¿A qué más nos mandó entonces? Ese fue el mensaje. En el versículo 8 dice entonces, sanen a los enfermos. ¡Wow! Esto es mucho de Dios. Mire, yo le quiero hablar en parte a usted que está viendo acá, porque usted ya hace parte de esta familia, ¿ya? Dios nos ha enviado a sanar a los enfermos. Y una de las cosas que el pánico está haciendo, que el miedo está haciendo, ¿ya? Yo tengo ahí una ira santa frente al miedo y frente al pánico, porque Dios no nos dio ese espíritu. Y yo quiero ser sincero, yo no estoy en contra de nada, yo no estoy negando la realidad de las cifras de lo que está pasando, pero hay una verdad que nos quita el miedo y nos quita el pánico, y los hijos de Dios no podemos vivir en miedo y en pánico. Tenemos que vivir en firmeza. El salmista dice, al de carácter firme lo guardarás en perfecta ¿qué? Paz. Se derribarán las montañas, se caerá, pero yo tengo paz. Y aquí lo que yo le quiero decir es, mire a lo que Jesús envió a los discípulos. Dice, a sanar a los enfermos, resuciten a los muertos, limpien de su enfermedad a los que tienen lepra. Y a usted le va a dar miedo que una persona tenga un coronavirus. Yo lo quiero invitar a reflexionar en la palabra de Dios. Yo no lo estoy retando a la imprudencia, porque la palabra dice que el prudente ve el peligro y lo evita. Pero nosotros los hijos de Dios nos vamos a negar a que mañana tengamos que salir a llevar ayudas, a bendecir al pueblo de Dios, a bendecir a los que no conocen del Señor. Y nos va a dar miedo un virus, cuando los discípulos fueron a limpiar y a sanar a aquellos que estaban revestidos de lepra. Y es que ¿acaso esto es una lepra? No. Y por eso yo le insisto, somos la contención, no para negar la verdad, sino para darla. Pero sí para predicar la verdad, para predicar lo que Dios dice en la palabra de Dios. Y usted y yo estamos retados a estar firmes, valientes, esforzados para sanar a los enfermos. Y cuando alguien es diagnosticado, hizo el examen de la prueba del COVID, lo único que tenemos que decir, vale, sé obediente porque es lo que nos manda la autoridad, pero Dios está al control, Dios está al control. Salí positivo, perfecto, no importa, y vamos a tratar, y por eso tienes que prepararte antes, ¿ya? Y vamos a cuidarte y te vas a aislar para que no se propague más, pero Dios está al control. Pero nosotros tenemos que entender que somos hijos de Dios. A esto mandó Jesús a los discípulos. Si lo mandaba hoy era complicado, porque cuando usted sale, las cifras eran muy delicadas. Y como ahorita tenemos contadores de cifras diarias, porque nunca se contabilizó una enfermedad como esta en los medios sociales. Nunca se levantaba, o uno se levantaba a ver, ¿en cuántos muertos vamos? No. Esa es la diferencia grande que hay entre esto y otras situaciones. Porque hay estadísticas que deberían preocuparnos más. Por ahí he encontrado una noticia que dice que cerca de 70,000 personas mueren todos los días sin conocer a Jesús. ¿Y esas no te preocupan? ¿Qué te preocupa? ¿Que muera mucha gente hoy? Preocúpate que esa gente que muere no se lleve a Jesucristo en el corazón. Preocúpate que tu familia se pueda morir y no tenga a Jesucristo en su corazón, porque va a ir a morir 2 veces. Este es un tiempo de arrepentimiento, es un tiempo de que todo lo que está estorbando en nuestra vida sea quitado para estar listos para ser enviados como los discípulos. Y miren, aún los discípulos no tenían el corazón listo. Por eso Jesús les decía, venga, no lleven nada que les estorbe, no se pongan a llevar correas pesadas.
dobles sandalias. Tranquilo que en el camino yo les voy a proveer. Y son promesas que usted tiene que acoger. Pero lo que Dios le está diciendo hoy es que muchos, el único Jesucristo que van a ver es a usted. El único Jesucristo que va a ver tu vecino, tal vez seas tú. ¿Y qué testimonio estamos dando? ¿Qué está viendo nuestra familia de nosotros? Y ahí en el capítulo anterior, el Señor lo reafirma y dice, Mateo 9:13, pero vayan y aprendan lo que significa. Lo que pido de ustedes es misericordia y no sacrificios, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Este tiempo no es solo para que la iglesia se vuelva a Él, es para que aquellos que estaban perdidos se vuelvan a Él. He venido a llamar a justos, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Nos debería entonces preocupar más otra estadística. Claro, las otras son ciertas. Yo quiero decirle, no estoy, vuelvo y repito, en contra de esto. Es una realidad. Pero la realidad siempre tiene más información. Y más cuando hay un Dios soberano que tiene el control. Y ahí entonces, para terminar esta parte, dice en Hebreos 12:2, pongamos toda nuestra atención en Jesús. Esta es una versión que se llama Nueva Traducción Viviente. Y lo quise hacer en esta porque hemos venido predicando sobre este versículo todo el año y el Señor ya nos había dicho a principio de año, puesta nuestra mirada en Jesús, autor y consumador de nuestra fe, dice la versión Reina Valera. Pues de Él viene nuestra confianza. Mire, ningún gobernante le va a dar confianza a usted. Ningún pastor. Sí, ninguna estructura física. Hoy que usted está comprendiendo qué es la iglesia, tiene que entender que su confianza viene de Él. No quite su mirada de Él, enfóquese, quítese el lastre que le estorba y enfóquese en Él. Dice, y es Él quien hace que confiemos cada vez más y mejor. Jesús soportó la vergüenza de morir clavado en una cruz, porque sabía que después de tanto sufrimiento sería muy feliz. Y ahora se ha sentado a la derecha del trono de Dios. ¿Nos sigue preocupando la muerte? ¿Nos va a seguir preocupando que partamos de este lugar? Cuando lo que debería preocuparnos realmente es que nuestro corazón esté firme para lo que Él nos colocó, para su propósito, para el propósito del Evangelio, que es traer salvación a este pueblo. Y ahí entonces viene el cruce perfecto de esta palabra, donde aparece nuestro Señor Jesús recordándonos por qué estuvo acá. Y yo le voy a ser sincero, decidimos cambiar un poco el ambiente de esta transmisión, no solo para que usted refresque obviamente la mirada. Hasta ayer teníamos como dudas de cómo hacerlo y cuadrarlo, y yo le voy a contar una anécdota. Yo estaba estudiando a la madrugada hoy, y yo tenía dudas todavía de involucrar esta parte en el sermón. Pero en ese momento vino el Espíritu Santo a través de una alabanza, la palabra, todo lo que tenía a mi alrededor, y solo pude postrarme a sus pies y llorar. Porque si algo me ratificó el Espíritu Santo esta madrugada, es que si nosotros clamamos y lo buscamos de rodillas, Él nos va a hablar. Y vamos a obtener esa confianza. Y empezaba a ver todos los elementos. Y resulta que hoy en el mundo entero se está celebrando una Pascua. Pero en la época bíblica se celebró una Pascua que fue la Pascua judía, ¿sí? Del pueblo de Israel. Era una Pascua que en celebración este pueblo hacía porque Dios los había guardado a sus hijos, aquellos que con su puerta marcada con sangre, Dios los guardó, los marcó con sangre de un cordero. Pero después, hoy podemos celebrar nuestra Pascua porque el Cordero perfecto fue crucificado para que nosotros hoy seamos guardados. Yo no le estoy haciendo una promesa cliché de que con la sangre de Cristo usted se va a cubrir y va a declarar como una lora y Dios no lo va a tocar. Pero lo que yo sí le estoy diciendo hoy es que el Dios que estoy predicando aquí es soberano. Y lo he visto obrar en milagros, guardando mi cuerpo, mi vida y la de muchas personas. Lo he visto obrar en milagros de sanidad. Y no veo por qué ahora no pueda obrar en milagros para que aquellos que tengan su corazón postrado a Él
en su puerta, en su cuerpo, tengan un sello de la sangre de Cristo que hará que nada los toque, para que puedan ser enviados. Y ahí entonces quiero entrar en la parte final, en Lucas 22, 19. Y ahí quiero tomar un simbolismo bien importante, que es el simbolismo de la cena. Yo quiero que todos ahí, pastor, pero ¿cómo no avisó para tomar la cena? Bueno, yo quiero primero contextualizarle de esto. Dentro de 8 días, todos como iglesia, los que se quieran unir, lo vamos a hacer. Pero yo hoy quiero explicarte alguna parte de este fundamento. Aquí tengo un pan que representa el cuerpo de Cristo. Y aquí tengo un vaso con un jugo de uva que representa el fruto de la vid, el cual si se fermenta se convierte en vino. Por eso usted puede decidir, de acuerdo a su convicción, cómo lo hace. ¿Sí? Es un tema de forma. Pero Lucas 19 dice, también tomó pan y después de dar gracias papá, lo partió, se lo dio a ellos y dijo, este pan es mi cuerpo entregado por ustedes. Hagan esto en memoria, ¿de quién? De mí. Está hablando Jesucristo. Hagan esto en memoria de mí. El partimiento del pan, en toda la simbología bíblica, tiene un contexto muy especial. Y es que Jesús, en medio de todo lo que estaba pasando, le voy a relatar 4 cosas que estaban pasando ahí, bien interesantes alrededor de la mesa, alrededor de lo que íbamos a llegar a hacer. En ese contexto está pasando la celebración de la Pascua judía, del pueblo de Israel. Una mujer derrama un perfume, entrega todo. Un hombre decide traicionar a su maestro. Y después de eso el Señor los invita a la mesa a hacer un banquete. Y los últimos domingos predicamos en la sala. Pero hoy intencionalmente yo quería decirle, la mesa de su casa es importante, porque a Jesús le gustaba la mesa. Y cuando usted se despoja del lastre que le estorba, se despoja de su pecado, se despoja de lo que se tiene que despojar, la mesa se va a convertir en parte de su altar. Esa es una de las razones por las cuales me encanta hacer altar en cualquier lugar de mi casa. En mi cuarto con mi esposa, en el cuarto de mis hijos, en mi sala, en mi comedor, en mi cocina. Ahí se lleva el altar de Cristo. Pero no me desvío, voy a este punto. Esa Pascua entonces era celebrada. Y voy ahí al versículo, me voy a devolver al versículo 3 ahí mismo en Lucas. Cuando llegó la hora, Jesús y sus apóstoles se sentaron a la mesa. ¿A dónde? A la mesa. Ay. Dice ahí en el versículo 12, en la parte anterior, déjeme yo lo busco acá que lo tenía ahí resaltado. Dice el versículo 13, ellos se fueron y encontraron todo tal como les había dicho Jesús, así que prepararon la Pascua. Encontraron la mesa lista y prepararon la Pascua. ¿Sí? Hoy no les voy a predicar todo por completo acerca de esto, pero quiero darle instrucciones a la iglesia de acuerdo a lo que el Señor ha venido ministrando a nuestras vidas. Y uno surgen muchas preguntas. Pastor, ¿y entonces usted lo que está diciendo es que nosotros podemos cenar en la casa? Yo quiero que usted tenga el contexto bíblico para entender esto. Porque Dios no frenó la iglesia porque sí. Dios dispuso esto ante la iglesia, que ya estaba anunciado en la palabra de Dios, para que la iglesia reaccione también. Y para que entendamos por qué la cena. Porque aquí la está tomando Jesús, pero en el Nuevo Testamento, en las cartas de Pablo a la iglesia de Corinto, el Señor tuvo que advertirle qué era lo que estaba pasando con la cena, porque se estaba volviendo un desorden. Pero hoy Dios la está volviendo a traer, ¿a dónde? Donde nació, en la casa. Porque la Pascua que se celebraba era la Pascua del pueblo judío, pero la Pascua que iniciaba aquí era la que iniciaba precisamente ahí en lo que Pedro está diciendo. Jesús soportó la vergüenza de morir clavado en la cruz. Y yo quiero que usted recuerde esto. Cuando usted piensa en pan y piensa en vino o piensa en algo que represente la sangre de Cristo, usted tiene que recordar que esto no se toma sin hacer memoria de por qué se toma. Porque eso fue lo que Jesús dijo. Cuando partan este pan y beban de esta copa, hagan memoria de mí. Y la Pascua que hoy muchos empiezan a celebrar se trata de Jesucristo. A muchos se les quitó el paseo de Semana Santa porque esto no se trata de paseo, se trata de Cristo.
Se trata de lo que Él hizo en la cruz, de que hoy lo comprendas y de cómo eso que Él hizo en la cruz va a renovar tu casa, va a renovar tu vida. Eso es lo que Dios está haciendo. Y entonces ahí dice, cuando llegó la hora, Jesús y sus apóstoles se sentaron a la mesa. Él está llamando a sus hijos, a las ovejas descarriadas, a que vuelvan a la mesa del Padre, a la mesa del hermano, del Hijo. Él los está llamando. Eso fue lo que Él hizo con los discípulos. He tenido muchísimos deseos de comer esta Pascua. Ay, Señor, yo anhelo el día que juntos volvamos a tomar esto en comunión. Pastor, ¿y entonces se puede hacer en la casa? Sí se puede hacer en la casa. De hecho, Jesús acá lo está tomando. Pero en la carta de Corinto el Señor advierte cómo se debe tomar en una casa. Y es esa la razón por la que el Señor conoce nuestro corazón y preferimos un poco dejarlo en la iglesia. Pero el otro extremo es pensar que el llamado a sacerdotes que tenemos no nos permite hacerlo en nuestra familia, cuando va a traer sanidad, va a traer bendición y van a traer milagros en un altar familiar. Cuando yo siento a mis hijos con un pan, lo parto, le explico el cuerpo de Cristo, le explico la sangre de Cristo, pero previo a eso me expuse yo para santidad, porque no voy a poder tomar la cena en mi casa. Pero si tú no has dejado el lastre, yo te digo hoy, no lo hagas en casa. Puede ser peligrosísimo. Y ahí sí, como dicen los videos de cosas arriesgadas, si tú no has dejado el lastre que te estorba, no lo hagas en casa. Sujétate a tus autoridades y síguelo haciendo en bendición. ¿Por qué explico esto? Porque tal vez pensaríamos que el pastor por hacerlo es más santo que yo. Y eso no es cierto. Soy igual de pecador que tú. De hecho, si tú conocieras mi mente, mis pensamientos y mis luchas, no me escucharías predicar. Porque tengo iguales o parecidas que las tuyas. Pero lo único que estoy haciendo es que en mi altar diario me arrepiento, confieso mi pecado y procuro ser diferente y parecerme más a Él. Para que cuando hago memoria de lo que Él hizo en la cruz, yo tenga conocimiento de Él. Para que cuando yo haga memoria de lo que hizo en la cruz, entienda que no hay nadie en el mundo, en el universo entero, ha sufrido el dolor que sufrió Jesús. Lo que Él vivió camino a la cruz. ¿Quién entonces ejerce autoridad sobre esto? ¿Quiénes ejercemos sacerdocio como padres, ¿sí?, como pastores, como líderes espirituales, pero ya con la característica particular de cómo lo menciona la palabra en 1 Corintios. Dice el versículo 28, así que cada uno debe examinarse a sí mismo antes de comer el pan y beber la copa. Porque el que come y bebe sin discernir el cuerpo, come y bebe su propia condena. Es por esa razón que algunos podemos hacerlos en casa, pero algunos preferimos hacerlo en comunión, como iglesia. Y yo anhelo el día en que juntos podamos volver a partir el pan en comunidad. Pero mientras esto pasa, quítese el lastre que le estorba, quítese lo que el Señor le está diciendo que deje atrás. Tome el pan, tome el jugo o el vino y bendiga su casa, haciendo memoria de lo que Cristo hizo en la cruz. Pero se lo reitero, si usted no ha dejado el lastre que le estorba, ya, no lo haga, porque la palabra dice que por eso hay entre ustedes muchos débiles y enfermos, e incluso varios han muerto, porque no han discernido el cuerpo y no han discernido la copa. Amén. 1 Corintios 11, 23, 26 entonces dice que cuando tome su cena, recuerde lo que los apóstoles hacían en comunidad, también en una mesa y en una casa. Yo recibí del Señor lo mismo que les transmití a ustedes, que el Señor Jesús, la noche en que fue traicionado, tomó pan y después de darte gracias lo partió y dijo, este pan es mi cuerpo que por ustedes entrego. Hagan esto en memoria de mí. De la misma manera, después de cenar tomó la copa y dijo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cada vez que beban de ella en memoria de mí. Porque cada vez que comen de este pan y beben de esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Y tu palabra, Señor, hoy dice que tú estás por venir. Y yo te quiero invitar a que tú disciernas este tiempo que Dios valiosamente está colocando a tu lado, para que tu casa, tu altar, vuelva a la mesa, vuelva a tu comedor, vuelva a tu corazón especialmente, y para que de una vez por todas tú te conviertas en el Hijo de Dios que Él necesita para poder enviarte.
Él va a seguir enviándote, pero necesita que te despojes del lastre, del pecado, de algunas cosas que no necesitas para poder avanzar. Y en esas cosas que necesitas para poder avanzar, Él te promete una nueva vida. Porque hay un ¿quién lo hace? Hay un antes de hacer este acto, ¿sí? Hay un durante, lo estamos haciendo, que bendecimos, que oramos, pero hay un después de la cena. Después de tomar la cena del Señor, si tú discerniste lo que estás entendiendo espiritualmente en la palabra, tiene que haber transformación en tu vida. La cena no solo era un pacto, también era un reto. Era un reto para que allí muchas cosas quedaran sanas, quedaran transformadas, pero muchas otras tomaran otro rumbo. Dice Apocalipsis 1:3, dichoso el que lee y dichosos los que escuchan las palabras de este mensaje profético y hacen caso de lo que aquí está escrito, porque el tiempo de su cumplimiento está cerca. Y yo quiero volver a reiterarle, Dios no es un Dios amenazante, de miedo, de que se va a acabar. No, no, Dios tiene claro el tiempo. Dice la palabra que solo Él sabe el día y la hora. Y eso es suficiente para descansar en lo que Él está haciendo hoy en nuestra vida. Familia, es necesario ir a quitar lo que estorba. Dios quiere que esta transición de un mes, de 2 meses, no sé tal vez cuánto se demore. Oro para que sea el tiempo que su voluntad buena, agradable y perfecta tenga para nosotros. Pero oro también para que los planes de bienestar y no de calamidad que Él prometió a su pueblo hoy se cumplan nuevamente. Y yo quiero invitarlo a que usted se prepare de esta manera esta semana, para que juntos, en 8 días, tomemos la cena del Señor en familia. Y que si usted tiene algo que entregar, algo de qué despojarse, lo haga esta semana. Pero entendiendo esto, que lo que está escrito es una dicha para nosotros. Y que la cena del Señor envolvía mucho más. Que esta semana tenemos que prepararnos para despojarnos. El partimiento del pan tal vez terminó dividiéndonos en situaciones eclesiásticas de cómo, cuándo, dónde. Yo le he dado aquí un bosquejo pequeño para que lo estudie en su casa, de todo lo que significa la cena, de la responsabilidad que tiene la cena. Pero también le estoy diciendo que si usted está en su altar con Dios, usted es sacerdote enviado por Dios para ejercer este don, como hombre, como cabeza, o como mujer que está a cargo y ha sido delegada por Dios. Padre, yo te quiero dar gracias, Dios de los cielos, Señor, por este tiempo precioso. Yo quiero bendecir, amado Rey, la palabra que tú hoy nos has entregado, y quiero pedirte, Señor de los cielos, que tú hables al corazón de tu iglesia. Padre, tú eres el Dios que tiene el control, tú eres el Dios que está al control. Y como decía la alabanza que colocábamos al principio, hoy clamamos, levántate, Señor, en nuestras vidas, en nuestros corazones, Señor. Y háblanos con todo a nuestro corazón, Señor. Yo te pido, amado Rey, que lo que hoy como instrucción, Dios de los cielos, nos has dado, sea la preparación de lo que en comunión como cuerpo de Cristo la próxima semana queremos hacer. Y yo te invito a que tú esta semana te despojes en casa de cualquier lastre, de cualquier situación. Si tú necesitas apoyo para despegarte de él, déjanos saberlo, ese es el cuerpo. Cuando el Señor partía el pan y hablaba del cuerpo, también estaba hablando de nosotros juntos. Estaba hablando de su pueblo, de su iglesia. Y hoy en el entendido correcto de la iglesia, creo que el Espíritu Santo nos está llamando a protección, a apercibirnos de todo lo que Él nos enseñó. Y Señor Jesús, hoy una vez más hacemos memoria de lo que tú hiciste en la cruz. Y creemos, Espíritu de Dios, que tú vas a estar con nosotros. Yo te invito a que ahí en casa abraces a tu familia, la bendigas y que ores por ella en el nombre de Jesús. Padre, oramos creyendo, amado Rey, que la provisión, Dios de los cielos, de estas casas está sobre tus manos, está a tu cargo, Padre precioso. Y creo, amado Rey, Señor, que tú provees, Señor, que tú colocas el pan, que tú colocas el vino, Dios, en nuestras casas.
y que, Padre precioso, conforme obedecemos a ti, tú seguirás supliendo en nuestros corazones, en nuestras vidas, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Gracias, Señor, te queremos dar, Padre precioso, Dios de los cielos, gracias por tu provisión sobre estas casas. Yo bendigo las ofrendas, los diezmos de esta iglesia, Señor, y creo, Padre precioso, Señor, que como cuerpo hemos entendido para qué nuestra iglesia debe seguirse moviendo y para que el reino avance. Y creo, Padre precioso, Dios, que tú nos vas a llevar a despojarnos de aquello que nos estorba, porque quieres, como tu palabra lo decía ahora, Señor, después de todo esto, que tu pueblo pueda sonreír mirando al cielo, recordando lo que tú hiciste por nosotros, papá. Te amamos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Amén, iglesia. Yo quiero darle gracias a Dios por esto. Oro para que recuerden que no se conforman con lo que el pastor entrega y que meditan en su casa también con todo esto. Quiero invitarlos a que estén conectados con todas nuestras actividades esta semana. El martes tenemos nuestra oración a las 6 de la mañana. Nos conectamos por este mismo medio y ahí estamos compartiendo cada día más en oración, porque tenemos que orar, ¿ya? La palabra es clara y creo que el tiempo es propicio para que oremos al Señor. En la tarde tendremos un compartir pequeño de amistad. Ojalá podamos tener algunos invitados donde refrescamos, tomamos nota y seguimos nuestra semana en Café con el MAM. El miércoles tenemos grupos o salas de experiencia bíblica en comunidad donde nos conectamos en grupo. Ya estamos acabando esta serie de lectura del Nuevo Testamento y muy pronto continuamos con la otra para que usted esté ahí conectado virtualmente en cualquiera de las salas. Y el jueves tenemos una invitación muy especial porque mi esposa ya ha pasado los 30 días y ya puede levantarse un poco. Entonces quiere invitar a las mujeres a compartir, las extraña mucho y les envía un saludo muy grande. Así que el jueves las esperan en Real a las 7:30. El viernes nos vamos a conectar en familia con nuestra iglesia de Full Life. Vamos a estar en Full Life con un invitado súper especial. Estén pendientes de los anuncios y ahí vamos a estar súper conectados. Y volvemos el domingo con nuestro servicio. Pero no quiero que se vayan sin lo que viene. Miren, si usted tiene a sus chiquitos ahí, póngalos en primera fila. Ya pasamos el servicio de grandes. Lo que los chicos de Kidsland tienen preparado es una cosa fenomenal. Yo no tengo palabra para expresarla, pero creo que vale la pena que nuestros chiquitos vean lo que Dios preparó con sus maestros. Iglesia, Dios los bendiga. Seguimos en un espacio de Kidsland en nuestra iglesia. Compartan con sus hijos. No olviden su altar familiar. Y gracias por estar conectados como cuerpo a través de estos medios. Denos saber que estuvieron ahí con un saludito, con un abrazo. Los amamos en Cristo Jesús y oramos para que el Señor siga haciendo la obra en cada uno de ustedes. Amén y amén.